Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando estés viendo este estudio bíblico y este programa y quién me puede explicar. Aquí estamos otra vez tratando de explicar todas estas preguntas que han surgido, todas estas interrogantes sobre la Biblia, sobre las Sagradas Escrituras, sobre el plan de salvación. Hemos tocado tantos temas en estas últimas 3 clases que hoy queremos hacer como un pequeño resumen y llevarlo más sencillo para que entonces pues puedan entenderlo y asimilarlo, porque a veces cuando hay mucha información como que uno se queda, espérate, me explotó la cabeza. Así que vamos a tratarlo hoy de llevarlo más sencillo y con esto básicamente terminar toda esta clase de lo que es la Biblia, lo que es las Sagradas Escrituras, la función y todo eso. Así que, ¿y quién me puede explicar? Pues lo intentaremos. Lo importante es lo siguiente. A veces yo me embollo y parezco a Fidel Castro y parece que no hay amor en lo que uno dice, pero hay mucho amor. Es que hay pasión. Yo soy una persona muy apasionada. Esa es la realidad. Pero lo más importante es lo siguiente, mis hermanos. Aquí estamos para bendecir a todo el mundo, al que camina ligero y al que camina lento. Lo importante es que tú puedas llegar a la madurez en el nivel y la etapa en la cual tú te encuentras, nada más. Y si da un 5, que sea para la bendición, y si da un 10, y si da un 20, y si da un 100, gloria a Dios. Lo importante es que lo dé de corazón y para la edificación. Amén. Y para tener un 100 hay que empezar desde un 1. Exacto. Amén. Que, como yo digo, si no hubiese habido iglesia católica, ¿sabes qué? No hubiese habido ni una iglesia griega, ni mucho menos una iglesia protestante. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia católica. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia de Cristo, que no es católica ni de ninguna denominación. Lo que te estoy diciendo es que dentro de la iglesia católica siempre hubo un remanente hasta el día de hoy, amén, como lo hay en cualquier otra iglesia. Y usted puede pensar, bueno, pero esos 3 se pasan como que se contradicen ellos mismos, siempre están como peleando. No, es parte del programa, créanme, es parte de cómo queremos llevar esta enseñanza. Y pues ustedes saben que siempre le hemos dicho que nuestra forma de enseñar y de educar es una forma amena y hasta un poco jocosa. Y somos 3 personalidades completamente diferentes. Pero no enseño sin ninguno de ellos. Amén. Y yo ¿Usted también. sabe cuál es la que está media loca? Esta es la de la bomba. Bueno, El ¿quién me resumen. puede explicar? Pues bien, mira, vamos a ver. Yo empiezo. Un creyente, así es según Hebreos 5, un inexperto en la palabra de justicia porque es niño y no puede digerir el alimento sólido que es para los que han alcanzado madurez. O sea, estamos ahora, esta es la meta, ahora estamos viendo de la meta para atrás, hacia atrás. Al ser inmaduros es obvio que no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, vamos a ver eso constantemente en nuestras iglesias. Pero no es para estar fustigando a los hermanos, ¿ok? Ni a unos a otros. Es la oportunidad más bella que el Señor nos da para demostrar amor. Amén. Los que así se encuentran son, según Efesios 4:14, niños fluctuantes en peligro de ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, no es, pero mira, aprende de una vez. No es eso. Es que si eso es lo que puede aprender, entonces, ¿qué es lo que eso implica de mi parte, de nuestra parte, si sabemos más? Exacto. Estar pendientes en amor para cuando vengan esas artimañas, nosotros poderle explicar en ese momento y ministrarles a ellos, de tal forma que no caigan. Porque si los echamos a un lado, ¿qué es lo que estamos haciendo?
se lo estamos dando a los leones. Porque dice para edificación. Exactamente. Si yo no puedo edificar, entonces no es bíblico lo que estoy haciendo. Exactamente. Pero hay algunos que, como Hebreos 5, del 11 al 12 dice, que se han hecho tardos para oír, son su vagancia, nuestra vagancia. Yo he sido vago. Yo he tenido temporadas de años, probablemente lustros y décadas, que he sido bien tardo para escuchar y que dice que lávate los pies, yo me tengo que lavar todas las piernas, las rodillas y todo. Meternos de nuevo a De nuevo. bautismales. Mire si yo he sido tarda, que me convertí a los 14 y a los 40 fue que empecé con el deseo de escuchar y aprender. Había una canción en los 80 que decía Second Time Around, no sé si se acuerdan. Uy, pues yo la canto como This is my fifth time around. Cáete, levántate. Exacto. Cáete, levántate. Si te vuelves a caer, vuelve y te levantas. No te quedes abajo. Cae y levántate. Amén. ¿Ok? Aun cuando nos hemos hecho tardos para oír, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, estas personas tienen la necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles fueron los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y yo doy fe de esto, porque yo he tenido que volver atrás a reexplicar, a beber lechita de primera de Pedro, porque si en esas circunstancias me cojo un bistec de los de Pablo, me atraganto y me ahogo. ¿Ok? Así que, cuando tú eres de esa forma, de acuerdo a la evaluación proporcionada en Efesios 4, 12 y 13, significa que no hemos llegado a la plenitud de Cristo, que no conocemos el más allá de leche para recién nacidos, por lo cual no ha crecido a la estatura de Cristo. No puedes digerir asuntos de la profundidad de la revelación de Dios y no pueden sostenerse en las obras del ministerio. Hay personas que tú no las puedes poner a ministrar porque no saben qué vayan a hacer. Pero hay ministerios que tú los puedes poner, que uno se puede poner. No todo el mundo tiene que enseñar, no todo el mundo va a ser un maestro, no todo el mundo va a estar en uno de esos 5 ministerios, pero puede ser un excelente diácono. Puede ser también una persona que tenga, exacto, que tenga ese espíritu de servicio, que sabe cómo cocinar y cómo administrar, que puede saber orar, que tiene una paciencia infinita para con los niños y puede ser de ayuda a una maestra. Ok, todo el mundo va a tener, no todo el mundo va a ser mano que rasca, ni todo el mundo va a ser nervio que siente la picazón, pero todos estamos bajo la cabeza que es Cristo y vamos a encontrar el lugar en el cuerpo que nos va a permitir a nosotros hacer las obras de la buena voluntad. Hay un versículo bíblico que también a mí me ha hablado mucho y me ha ayudado en estos años de crecimiento, y está en Juan 16, 13, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En otras palabras, el Espíritu Santo de Dios que mora en el creyente en el momento que uno cree por la fe que Él es nuestro Salvador, en ese momento viene a habitar el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. Hermanos, las palabras de este libro son espirituales y no las podemos entender con nuestra mente natural. Solamente cuando el Espíritu Santo nos habita y comenzamos a estudiar, es que el Espíritu Santo empieza a revelarnos esta verdad progresivamente. Y por eso tiene que haber un orden, porque la vida tiene que tener un orden, y la palabra dice que hay orden. Dios creó orden cuando creó la naturaleza. Así que, ¿cuál es el orden que debemos de tener? Y ya habíamos hablado de esto, por eso estamos resumiendo. Dice, mira, en 2 Timoteo 2:15, esto es para todo el mundo.
y respectivamente del nivel donde tú te encuentres. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La importancia de poder manejar la palabra de Dios es tal que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjate bien, el problema es que a veces nosotros no entendemos. Si la palabra es clara y habla de apóstoles, evangelistas, profetas, maestros y pastores, ¿por qué en la iglesia hay un solo pastor? ¿Por qué se le dice pastor? ¿Entiendes? Miren lo que... ¿Quién me explica? Pues, vamos a ver. Apóstol es el que planta una iglesia, ¿ok? Cuando hablo de eclesía, no estoy hablando de una denominación, estoy hablando de un grupo de creyentes y que las planta en un fundamento doctrinal. Es aquella persona que conoce la doctrina correctamente, que tiene una visión, ¿cómo se llama? Panorámica de todo lo que hay que hacer y de todo lo que hay que cubrir. Entonces el apóstol como es el primero, el que tiene las llaves para eso, él puede entonces ayudar a establecer ese equipo, ¿ok? Todo lo que el apóstol o el misionero o la persona que está plantando doctrina en algún lugar, tiene que entender que la piedra angular es Cristo. Todo tiene que ser cristocéntrico. No es la denominación la que yo tengo que... No es la cultura, porque yo soy mexicano, porque yo soy puertorriqueño, ¿entiendes? No es el idioma, no, tiene que ser, si es hispana, porque esto es en español. Y los pobres muchachos bilingües sufriendo, o viceversa. Es bilingüe y los pobres gente hispana no sabe, los únicos que hablan español no saben, ¿no? No entienden al pastor porque son hispanos y están en la iglesia tiene que americana. ser, el apóstol tiene que ver todas esas cosas para entonces saber cómo distribuir la fuerza, el manpower, ¿cómo se llama eso? Para cubrir cada necesidad. Evangelizar es llevar a la salvación, al nuevo nacimiento. No es otra cosa que predicar. Lo que Pedro decía en 1 de Pedro 1 y después está el versículo 2. Estar tan ducho, tan claro en cuál es la forma en que se predica. Pero no es predicar solamente por la palabra, es por el poder del Espíritu. Porque quien convence no es la persona que está hablando. Quien convence es el Espíritu, porque la fe es un producto del mismo Espíritu. Por eso te dice... La fe viene por el oír. Y oír la palabra. Por eso dice que la blasfemia del Espíritu Santo es cuando el Espíritu te convence de que Dios es lo que es y tú dices que no. Lo rechazas. A rechazado está diciendo no quiero la salvación, entonces eso no se perdona. La salvación es el perdón que Dios da. Rechazar la salvación es no querer ese perdón. Y el evangelista tiene que tener una pasión por las almas. Exactamente. Es como, por ejemplo, a mí me encantan las plantas. A mí también. Tú no sabes cómo yo disfruto cuando yo veo, mira, hay formas de plantar papas que en un dron tú puedes plantar hasta 100, pero yo no tengo ni mano, no me da. Si hubiese otras personas conmigo que me empujaran, sí. Así que yo no soy el que puedo plantar la papa, por más que yo sepa cómo es que la papa crece y las formas en que las papas pueden crecer. Y si yo la puedo comprar, no voy a plantarla. Pero cuando tú tienes la necesidad, aprendes. Exactamente. Pero en términos del evangelista, tiene que tener esa pasión. Es un llamado especial por las almas que se pierden. Por las personas que no conocen de Cristo, no conocen del plan de salvación y tienen ese dolor, tienen
Necesidad. esa necesidad de llevar esa palabra. Y entonces pues tenemos estos grandes evangelistas de la... Mira, yo usé ahora una palabra, los que se pierden. Y nosotros cuando pensamos en los que se pierden, pensamos en las prostitutas, los drogadictos. Entonces significa que los que no practican maldades grandes no están perdidos. ¿Ok? Y a veces hay que me encanta porque ella con su... Decía mami que con el rabo araña. Porque son las personas que necesitan escuchar el plan, porque perdidos nacemos todos. No es porque hagas cosas buenas. Los buenos que no conocen a Dios están tan perdidos como los malos que hacen mucha maldad. ¿Ok? Así que a veces usar la palabra perdidos no es tan correcto como los que no han escuchado las buenas nuevas de salvación. Y el evangelista muchas de las veces ha tenido que pasar por la misma experiencia, porque yo no puedo hablar de algo que yo no he vivido. Y muchas veces los evangelistas han sido personas que han vivido unas experiencias en su vida, y cuando van a ese mundo oscuro, a esas personas que el enemigo las tiene atrapadas, dormidas o ¿cómo se llama? Engañadas, pues ellos pueden entrar ahí porque ellos estuvieron ahí, ellos saben cómo llegar, ellos saben cómo atraer. En la justicia de Dios, hay un versículo que dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Y aún siendo la voluntad de Dios que nadie se pierda, muchos se van a perder. ¿Por qué? Por el rechazo. Y hay veces que el Señor te sigue buscando, te sigue buscando, te sigue buscando. Y hay quienes a la larga pues aceptan al Señor y son salvos, pero hay quienes no. Entonces, ¿qué dice la Escritura? A eso pues Dios los entrega una mente reprobada. Endurece el corazón. Se le endurece el corazón, porque si ya llevan años y años y años buscando, y ellos que no, y que no, y que no. Dios sabe quiénes son las almas de salvación. Nosotros no. Así que nosotros en general, cuando nos toca, nosotros le hablamos para todo el mundo, porque es el Espíritu Santo el que convence. Amén. Y vuelvo Pero ¿quién irá? ¿Y quién irá? ¿Quién irá? Exacto. Si nadie les habla. Pero una cosa, después que uno está salvo, después que el apóstol mira el plan, manda al que tira la semilla, y esa semilla germina, esa semilla al germinar, entonces tú tienes que estar pendiente de los matojos, de los insectos, de lo que puede hacer daño, ¿no? Eso es una figura de lenguaje. Entonces ahí es donde entra el profeta. El profeta, siempre la gente que escucha la palabra profeta piensa que el profeta es el que predice el futuro. Los pastores son profetas. La profecía es doble. Tiene una función doble. En inglés, en este aspecto el inglés es bien claro. Porque la profecía puede ser foretelling. Decir algo antes de que suceda, o forthtelling, decir algo, lanzar algo que se haya dicho. Un profeta es un predicador. El predicador que trae la palabra que confronte al creyente ante su caminar y lo haga pensar en qué posición se encuentra en su camino de santidad y servicio. Él está declarando la posición de Dios. El evangelista te declara la justicia de Dios. El profeta te está declarando para que tú veas dónde tú estás en tu caminar con Dios. No es que tu caminar no sea salvo, sí, eres salvo, pero nosotros vamos de gloria en gloria, ¿ok? De gloria en gloria. Y el profeta, por este discernimiento espiritual, a veces trae, el pastor hoy trajo una predicación que contestó una pregunta puntual que yo le hice al Señor bañándome esta mañana. El pastor no escuchó lo que yo decía. Yo vivo a 80 millas de aquí. Y viene y me la contesta tal cual se la pregunté. Ese
mi pastor utilizó el oficio de profeta porque habló algo que yo necesitaba escuchar y yo estoy seguro que le llegó a todo el mundo. Oh, sí. Pero en mi caso específico es un milagro. Un milagro, es una manifestación espiritual. Él declaró mi posición. Yo estaba estancado en esa posición. Yo sabía que estaba mal, pero no sabía qué era lo que estaba haciendo. Y me habló y me dijo qué era lo que estaba haciendo. Sí. Estoy agarrado de una identidad que no me pertenece. Por querer ser humilde, por querer evitar confrontaciones, estaba estancado. Entonces solté, en el nombre del Señor, solté. Eso es un profeta, ¿ok? Eso es un profeta. ¿Qué es un maestro? Un maestro es el que integra, ¿ok? Está entre lo que la declaración de la justicia de Dios y la declaración de la posición de Dios, porque se está dando cuenta de dónde están las deficiencias en el conocimiento que esa persona tiene y suple esa información, esa enseñanza. Discipula. El discipulado, fíjate que está relacionado con la palabra disciplina. Y la disciplina a veces, yo lo puse aquí bien bonito, mira. El maestro es que integra la evaluación del llamado del profeta para una enseñanza, para corregir los malos entendidos doctrinales que han incidido en un caminar errático. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo, te está dando el medicamento. ¿Ok? Te hace falta, ¿tienes dolor de cabeza? Aspirina. ¿Ok? No tienes fe, pues entonces el Señor va proveyendo la instrucción necesaria. Te dice, entendiste mal y por haber entendido mal, tu caminar es errático. Entonces corrijo lo que La corrección, ¿entiendes? Eso es lo que hace el maestro. Y por último, el pastor es el que cuida y dirige desde el sentir humano. Porque cuando yo sé que la he hecho mal, que la he embarrado, ¿entiendes? Yo lo que quiero es irme y no regresar. Pero el pastor desde ese sentir, ese sentimiento, ¿ok? Hace que ese medicamento, ya sea un ungüento, una pastilla espiritual, ¿ok? Y te va cuidando de tal forma que tú vayas fortaleciéndote para caminar. Y esto trae a memoria las 99 que él deja seguras en el aprisco y se va a buscar esa que se siente mal para traerla de nuevo. Exactamente. Nos trae el sentir humano al camino correcto, porque la gente habla mucho de los sentimientos, pero no todos los sentimientos son buenos. Dios no nos hizo a nosotros mayores que los animales porque sentimos, sino porque tenemos raciocinio, y esa capacidad de razonar nos hace a nosotros poder ir por encima de sentimientos que son malos. Y a veces el sentimiento no es bueno, ojo al pillo, a veces el sentimiento es bueno. Ah, no, yo me enamoro porque en el corazón nadie manda. Mentira. En el corazón mandas tú. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Biblia. Si tú te quieres, las novelas hispanoamericanas, no sé las americanas, siempre hay cuerno. Siempre hay cuerno. Infidelidades, adulterio. Entonces aplauden a la muchacha buenita que se enamoró del hombre casado. Ah, porque en el amor, en el corazón nadie manda, que si esto, que si otro. Arregle primero la situación. Y si tienen que divorciar, que se divorcien, pero que no sea por usted. Exacto. Fresca. ¿Ok? Eso es vara y callado. Cuando el pastor te tiene que decir, tú eres una fresca, estás haciendo fresquerías. Tú eres un fresco. Mira, a ver, poniéndote ropa ajustada para que se te note hasta
hasta los pensamientos. Exacto. Atrevido. Porque la vestir con modestia no es para las mujeres nada más, es para los hombres. Y a veces no son cosas sexuales, a veces tú ves estos hombres Con las camisetas que- bien apretadas. y eso no es nada, eso no es Son nada. large y se ponen small. Eso no es malo, lo que es malo es cómo, el por qué tú estás haciendo ¿Por qué te eso. ¿Para qué te lo pusiste? Para que te veas, mamá, qué bueno estoy. Exacto, No, como dicen, qué buena estoy. como dicen, no, yo posteo mis de estos de bikini porque a mí me gusta, no es porque para que me vean. Pues si te gusta, ponlos en un álbum y velos en tu casa. Exacto. Si los pones en Facebook, eso lo va a ver medio mundo. ¿Viste? Esas son cosas Las intenciones del corazón. que el pastor brega. El profeta te puede decir eso, pero entonces el pastor tiene que bregar con el asunto ahí. O sea, el trabajo sucio. Lo hace el Y pastor. yo pensando en lo de las ovejas, ¿verdad? Ajá. Lo voy a tirar de esta forma. Están todas estas ovejas que no les pertenecen a nadie. Son salvajes. Y viene esta persona, que podemos decir que es un apóstol, y empieza a crear esta piedra, porque eran antes unas piedras que tenían, ¿verdad? Y hacían una cueva. Y el apóstol hace la cueva, le pone, tú sabes, los cementitos de aquí y allá. Y entonces manda al evangelista y dice, mira, vete, búscame todas esas ovejas que no les pertenecen a nadie y tráemelas, ¿verdad? Y baja las ovejas, el evangelista busca las ovejas, las trae aquí, pero las ovejas son salvajes. Entonces a esas ovejas hay que enseñarle que no, que aquí a esto es donde vas a comer, aquí es donde vas a dormir. Ese es el profeta, ¿no? Y ese, sí. ¿Qué te y dice? después, ¿qué te va a decir? Confronta, Y mira, entonces le va a decir al maestro, le va a decir al evangelista, ok, tú me las traíste, está bien, pero entonces coge al pastor también y le dice, mira, esta es la forma que tú las vas a cuidar. Toma el maestro y le explica, estas ovejas estuvieron allá, no es para que las maltrate. Estas ovejas hay que tratarlas con disciplina, pero con amor, porque no es culpa de ellas que en ese ambiente hayan aprendido unas cosas y ahora hay que reeducarlas, y entra el maestro y reeduca. Es como dice una persona que yo conocía, que hay que desaprender para volver a aprender, y ahí entra el maestro. ¿Verdad? Y después que están ahí, ya aprendieron, ya las trae, el evangelista las buscó, el apóstol le hizo la cuevita, entonces que ya viene el pastor. Entonces le toca al pastor cuidar de sus ovejas, porque ahora le pertenecen a él, ¿verdad? Él tiene no le pertenecen porque son de Cristo, pero él tiene el deber de cuidarla. Siempre va a haber uno o dos rebeldes que se les va a escapar. Pues ¿sabes qué? Ese pastor tiene que dejar estas 99 aquí, tranquilitas, cuidaditas, y se tiene que ir a buscar esa que se le fue, y tiene que decirle, mira, vente. Y a veces tiene que cortarle las patitas y trepársela aquí y llevársela, darle un cantazo, quebrarle y llevárselas para allá. Y esa es la función del pastor, que tiene que a veces ponerse duro, corregir y volverlas a traerlas. Amén. ¿Y para qué? Así que si no lo entendió de esa Para la forma, no disciplina. sé. La vara, el Salmo 23. Vara callado. Tu vara, Pácata, ven pa' acá. tu vara y tu callado me infundirán aliento, pero antes del aliento te van a meter un cantacito para después alarte. Y esa es la función más o menos de cada persona con unas ovejas que estaban aquí arriba. Amén, pero fíjate, perfecto, bello, lo ha hecho bello. Pero para hacer esto hay un manual que te va a decir lo que va a hacer cada cual. Exacto. Y cómo hacerlo, ¿ok? Y ese manual es este. Exacto. Entonces la idea es que las ovejitas puedan crecer, engordar y atraer a esas ovejas flacas que dicen, pero mira, allá está gorda, allá la cosa está buena. Está exacto. Pero no te preocupes, que entonces ¿ves cómo está el evento? Y sigue creciendo. Si no
sabes el manual, si no entiendes el manual Y tu función. y tu función dentro de ese manual, las cosas no van a hacerse correctamente. Y con un orden. Y con un orden. Entonces vamos a darle, ya estamos a punto de caramelo, estamos ya 30 minutos desde que empezamos Sí, aquí. vamos cerrando. Entonces mira lo que te voy a decir. La iglesia, los llamados, los grupos de justificados, tienen el llamado es a entender el manual, a escoger dentro del llamado general unos llamados específicos, ya sea de administración o de administración, o ya sea de servicios específicos, porque todo el mundo en el cuerpo de Cristo tiene una función que ejecutar, todo el mundo. Si tú Ujú. no estás ejecutando ninguna función, hay algo malo. Cuando volvemos al hilo, cuando Dios desarrolla el plan desde antes de la fundación del mundo, porque Él sabía lo que iba a pasar, el hombre peca y le revela al hombre cuál es el plan de él echarse la culpa por la simiente de la mujer. Y la historia bíblica implica que para que esa simiente llegara, tiene que haber una línea genética por Abraham, por el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel llega a Egipto y permanece 400 y pico de años en esclavitud, para que puedan entender lo que decía ella. A veces los evangelistas pasan por situaciones. La esclavitud del pueblo de Israel en Egipto era la situación para que ellos pudieran representar a Dios sobre las naciones, para romper la esclavitud del pecado. Entonces ahí está casi todo el Antiguo Testamento, desde Éxodo hasta Malaquías, con ese pueblo luchando constantemente por tener una posición nacional, de nación en el mundo, y sentirse que son mejores que los demás porque son el pueblo escogido de Dios, sin saber que Dios los escogió con un propósito. Aquí está. Y el propósito es ser luz a las naciones. Dice aquí en Mateo 23, 33, 39, Jesús hablando: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y perdieron ese pueblo a quien vino Dios para dar a conocer las buenas nuevas de salvación, por haberlo rechazado. Perdieron el privilegio del sacerdocio, perdieron el privilegio de interceder entre Dios y las naciones, y el privilegio le fue dado a otro pueblo, según 1 de Pedro 2:9, que dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso no quiere decir que la teoría del reemplazo esté correcta, porque ellos perdieron el sacerdocio, ellos no perdieron las promesas que se van a cumplir por los pactos que Dios hizo con Abraham y con todos ellos, ¿ok? Que tengamos eso claro. Bien claro. Fíjate bien lo que está pasando. Estamos hablando de la Biblia, estamos hablando del hilo, estamos hablando del plan. Israel era importantísimo en ese plan, para que fuera un sacerdocio. Un sacerdote es un intercesor entre Dios y las naciones. Y eso está claritud y está aquí, ¿dónde está escucharón? No oigo tu palpitar. No. Ok, cuando ellos estaban a punto de entrar
cuando estaban a 3 meses de haber salido de Egipto. Acuérdate que ellos estuvieron 40 años en el desierto. 3 meses ya ellos estaban al frente para ir a la presencia de Dios. Está eso en Éxodo 19, del 5 al 3. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Hablando No porque de sea Israel. mejor, sí, no es que Israel sea mejor que todos los pueblos, es tesoro de Dios sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero Ese era el tesoro, que fueran sacerdotes. Pero perdieron ese sacerdocio ¿Ok? Entonces perdieron ese sacerdocio. por haber rechazado a Cristo. ¿Por qué rechazaron a Cristo? Porque en todo ese tiempo bíblico, desde Éxodo hasta Malaquías, digamos hasta los 4 evangelios, ellos no entendieron la palabra. La entendieron mal. Se la tergiversó. Fueron tergiversadas. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso es en Oseas 4:6. Mi pueblo, y está hablando de Israel, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. No lo echó de las promesas, lo echó del sacerdocio. La teoría del reemplazo es la gente que dice que Israel no va a volver a ser jamás nunca, y que la iglesia es el Israel. La iglesia, lo único que es como el Israel es en que nosotros ahora somos los sacerdotes. Por eso dice en 1 de Pedro 2:9 que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Lo que les dio a Israel en Éxodo 19, 5 al 6, se lo dio a los mesiánicos, a los del camino, a los cristianos, en 1 de Pedro 2:9. Porque aquellos los rechazaron. Porque aquellos lo A rechazaron. Cristo. Y Pablo dice que se los dio a otro pueblo para darles celos. Porque eventualmente Israel, cuando la iglesia sea levantada, Israel va a tener de nuevo, por medio de los 144,000 y los mesiánicos, va a tener de nuevo esta función sacerdotal. ¿Ok? Perdieron el privilegio de interceder entre Dios y las naciones, y ese privilegio se nos dio a nosotros. Es a nosotros a quienes se nos ha entregado la tarea que una vez le perteneció a Israel, como vimos en Éxodo 19, 5 al 6. La diferencia es que ahora nosotros hablamos desde una experiencia ya completada, no como algo que vendrá, sino que ya vino y está garantizado por el Espíritu Santo. O sea, ya Cristo vino. Dado que tenemos esa garantía, nuestra respuesta no puede ser como la del pueblo de Israel, de tener miedo. Y a veces la gente no quiere tiene miedo, como tuvo el miedo a el pueblo en el desierto, porque el Señor le dijo: vete, suben con nosotros. Y el pueblo le dijo a Moisés: ay, no, deja eso. Nos da miedo. Dijo en Éxodo 20:19, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros iremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Exacto. Cuando nosotros como creyentes en Jesucristo asumimos esa actitud, que el pastor me diga, que me diga el profeta, y yo no tomo la responsabilidad de aprender, de utilizar el Espíritu Santo para aprender lo que me están queriendo decir los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los pastores y los maestros, estoy siendo como el pueblo de Israel en el Sinaí, y eventualmente se quedaron sin conocimiento. Así que nosotros no podemos estar de esa forma. Conclusión. Acuérdate que estas respuestas tienen que ver con la importancia fundamental de estudiar las Escrituras. La conclusión es: nuestro llamado, o sea, el llamado a la justicia, a la salvación, nos impulsa a conocer más y a probar a vivir por el poder del Espíritu. Y para ello necesitamos instruirnos en toda la Escritura, que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia. Ese es tu llamado. De otra forma, estaríamos haciendo lo que hizo el pueblo de Israel, y siempre va a haber que, en términos prácticos, terminemos sin operar en el llamado del Y sacerdocio. las promesas del Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga mucho, Amén. hermanos. Dios les bendiga. Hasta la Nos próxima. vemos en la próxima clase. Chao, chao. Aleluya. Wow. Porque nadie aprende y escucha, yo aprendí y escucho.